Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde aquí, donde quiera que estén. Les envío un fuerte abrazo y, como siempre, nuestros mejores deseos. Y bueno, pues vamos a continuar, como todos los jueves, con nuestro estudio de Romanos, este estudio que tenemos en línea, en vivo y a todo color. Estamos empezando hoy 4 minutos tarde, ya que yo inteligentemente desarmé mi tripié. Si supieran para qué lo desarmé, les cuento rápidamente ahí en lo que se van conectando los demás, ¿verdad? Tiene algún tiempo que me gusta mucho un deporte que algunos de ustedes seguramente conocerán, que se llama pádel tenis, y donde juego, uno de los lugares donde juego regularmente, pues la red está un poco vencida, la administración no la ha arreglado. Entonces antes poníamos ahí en el centro un palo de escoba y como se perdían cada rato, se rompían. Un día se me ocurrió poner el tripié. Como puedo ajustar las patitas, ¿verdad? Lo subo, lo bajo, obviamente totalmente plegado, y ya con eso, asunto resuelto. Pero le tengo que quitar la parte hasta arriba donde va el teléfono o la cámara. Y bueno, en vez de ponerlo en mi mochila donde está mi computadora, mi Biblia, etcétera, creo que lo dejé en la mochila donde pongo mi raqueta o mi pala de pádel. Entonces estuve aquí estos 4 minutos que estamos empezando tarde, aquí haciendo maravillas y milagros con el resto de mi tripié, y atoré el teléfono ahí de una forma medio extraña, pero lo importante es que aquí estamos. Bienvenidos donde quiera que estén, y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ahí en tu lugar, excepto si vienes manejando. Dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, pidiendo que sea un tiempo que nos edifique, Señor, que nos anime, un tiempo que en caso de que nos confronte sea, Señor, para edificación, nunca para lo contrario. Padre, pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo en esta noche, que quites todo estorbo del medio, todo tipo de distracción, de barrera, de opresión en el ambiente físico, emocional, espiritual, y que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, moviéndote en este lugar, hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, la semana pasada les adelanté que algunos miércoles estaré transmitiendo con mi hija en vivo una serie de enseñanzas, temas libres, diferentes, 100% prácticos, para niños, jóvenes y adultos, para que puedan ver en familia un tiempo que le vamos a llamar la hora padrísima. Y ayer no lo tuvimos porque ayer me tocó compartir en el estudio de Efesios, que los invitamos todos los miércoles. Es un estudio presencial a las 8 de la noche en la iglesia de Vidanueva, Toluca. Tenemos un rol de maestros, pero la secuencia es la misma. Es decir, la semana pasada que le tocó, por ejemplo, al pastor Yoshi, él me indica dónde se quedó, Efesios 1:7, qué es lo que habló, y yo continúo. Así que si tú vas, no importa quién te toque escuchar, tendrás la certeza de que vamos a estar estudiando pues sistemáticamente, que es la mejor forma de aprender la palabra, como lo hacemos aquí en Romanos, ¿no? Porque también hablar por temas aislados es interesante, pero cuando estudiamos cada capítulo, cada versículo, pues vemos todo lo que Dios nos tiene que decir, ¿no? De lo contrario, podemos tener cierta inclinación a preferir o elegir ciertos temas, y es cierto, ¿verdad?, que entre pastores, maestros y predicadores, pues es claro quién tiene un ministerio más enfocado a veces a la familia, más a veces al matrimonio, a la consejería, a la apologética, a la escatología. Pero también es cierto, ¿verdad?, que como Pablo dijo, no es ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Nuestro deber pues es tanto escuchar todo como predicar todo, y la mejor forma de hacerlo es cuando vamos viendo todo lo que la Biblia dice en todos los capítulos, en todos los versículos. Así que los invitamos a este estudio de Efesios. El tema de ayer estará disponible hasta la próxima semana, porque en Efesios, como es diferente la dinámica, llevamos una semana de desfaz en la transmisión. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 1. Esta noche y ser claro, conciso y un poco más breve que lo habitual, porque mañana, o qué digo, mañana en unas horas salgo de madrugada a Salamanca, Guanajuato. Voy a estar compartiendo por allá en la mañana. Ahí les encargo sus oraciones, ¿verdad?, por el camino, para que podamos llegar con bien, que el mensaje sea de edificación, y también a nuestro regreso el sábado. Y el domingo estaremos predicando en el segundo y tercer servicio de Vidanueva para el Mundo Toluca. Entonces,
salgo al ratito, ¿verdad?, para allá porque el primer evento es un desayuno con mujeres y luego el sábado es un congreso con jóvenes. Si tú vives en Guanajuato, en la iglesia de Tribu y Miel de Salamanca, estará compartiendo pues un servidor con otros amigos invitados que también estarán por allá. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 10, donde nos quedamos, y vamos a leer en el versículo 1 que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La semana pasada vimos que cuando nosotros tenemos a personas que amamos y que no han entregado su vida a Cristo, lo único que nos queda, digo entre comillas lo único porque realmente lo más importante que podemos hacer, es pedir en oración por su salvación. Estuvimos viendo hasta qué momento debemos de insistir, cuándo tenemos que parar y no seguir queriendo agarrar a bibliazos a todo mundo, ¿verdad? Y entender que hay un momento en el que no tenemos ya nada más que descansar en el Señor y entregarle a nuestros seres queridos en sus manos, y es lo que Pablo nos enseña. Y veíamos dentro de esta serie o miniserie de mensajes que hemos titulado dentro de la serie de Romanos, el celo sin ciencia y la ciencia sin celo, como uno de los errores justamente pues es que a veces nuestro celo de Dios para que nuestros seres queridos se conviertan, se arrepientan, se entreguen a Cristo, nos lleva a insistir, a agarrarlos a bibliazos, cosas por el estilo, y no es lo que la Biblia enseña. Entonces dice después en el versículo 2, ya entrando de lleno al tema: porque yo doy testimonio, o dice Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, hablando de gran parte del pueblo de Israel, del Israel nacional, pero dice que este celo no era conforme a ciencia, a la verdad revelada en la palabra de Dios, no iba conforme al conocimiento de lo que Dios había establecido. ¿Por qué? En su caso, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, dice la Biblia, buscaban establecer la suya propia y por eso no se sujetaban a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, y esta es la ciencia que ignoraban, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hemos visto varias veces en Romanos que la ley nos fue dada únicamente para enseñarnos que ante los ojos de Dios somos seres que han pecado, que han quebrantado sus leyes, que no pueden ser declarados justos por sus propios méritos, y que esto nos hace ver nuestra necesidad de un Salvador. Por eso la ley, tantas veces lo hemos visto, nos lleva a Cristo. Y es a lo que Pablo se refiere, al desconocer esta verdad y al no entender la revelación completa del plan de Dios, y tener solamente celo pero sin conocimiento, pues llegaron a cometer esta serie de errores. El enfoque y el énfasis, estrictamente hablando, en este capítulo, en estos versículos, es ese: la gente que tenía celo de Dios, pero que creía que podía ser salva por sus méritos, por sus obras, y no por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, estuvimos viendo desde la semana pasada algunos ejemplos, y simplemente fue a manera de ilustración, donde yo les decía, podríamos ver prácticamente que en cada tema de la Biblia, en cada enseñanza, ya sea práctica o doctrinal, pues nos encontramos muchas veces que nuestro celo sin ciencia, sin conocimiento, nos puede llevar a extremos, a polos totalmente opuestos, y veíamos algunos ejemplos, ¿no? Quienes abusan de los dones del Espíritu y no los llevan a cabo conforme al orden de 1 Corintios 12 y 14, y quienes dicen que ya no existen. Y muchas veces en esta pasión que tenemos, en este celo de Dios, y a veces pues un poco en desacuerdo con otros polos opuestos que toman otras personas, nosotros nos vamos pues a otro extremo totalmente también pues incorrecto. Y paradójicamente o curiosamente te encuentras de repente a personas que se están peleando y que están las dos en extremos, obviamente si son extremos son opuestos, ¿verdad? Y que cada uno cree tener la razón, y que muchas veces ninguno de los dos tiene la razón, y que no se dan cuenta que su celo sin ciencia los llevó a una vida desequilibrada. De ahí les contaba la semana pasada que iniciamos con las cápsulas de Ni Muy Muy Ni Tan Tan, donde justamente hemos visto en un montón de temas, ¿verdad? Pues cuál es el punto intermedio que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ya no voy a dar hoy más ejemplos de lo que es el celo sin ciencia,
simplemente quiero hacerte esta recomendación y de ahí pasar a lo que sigue, y es que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de apasionarnos tanto por una verdad, entre comillas, que no sea la verdad de la palabra de Dios, que a lo mejor sean tradiciones que tú aprendiste, lo que escuchaste, o vienes de una iglesia con cierta inclinación y de repente vas a otra y hay cosas que no compartes, y es bien importante que todo eso con lo que tú no estás de acuerdo lo peses o lo pases a través del filtro de la palabra de Dios, porque muchas veces es simplemente un celo por tus tradiciones, por tu denominación, por el pastor que te enseñó, por la costumbre, por las tradiciones que tú tenías en casa, en tu exiglesia, pero que no necesariamente pues es lo que la Biblia enseña, ¿no? Y tenemos que ser humildes y estar dispuestos a aprender, no solo aprender es cuando no conocemos nada acerca de un tema. Aprender a aprender es un término que yo utilizo para referirme a cuando creemos que sabemos algo, pero resulta que lo que sabíamos estaba mal y tenemos que volver a aprender lo que creíamos que ya habíamos aprendido, y para eso se requiere humildad. Si tú tienes un corazón cerrado y dices, esta es mi verdad, y como decimos en México, me monto en mi caballo y de aquí no me bajo, pues te vas a perder muchas veces de grandes bendiciones de Dios. Entonces, acuérdate lo que Pablo enseñó a los Gálatas. En Gálatas 1, del 6 en adelante, aunque venga yo o un ángel del cielo y les enseña algo diferente a lo que les hemos predicado, el tal sea anatema. Un evangelio diferente, hablaba Pablo, ¿no? Entonces no hay otro camino más que Jesús. Ahora, puede que tú vas a una iglesia o te discipulas con alguien, incluyendo un servidor, y no es que te prediquemos otro evangelio, a lo mejor estamos de acuerdo, pues todos los que somos realmente cristianos, en que el único evangelio verdadero es el que habla de la salvación a través de Jesús, pero si no vamos a encontrar con que hay otros temas donde no estamos de acuerdo, donde hay muchas posiciones doctrinales distintas, donde en temas de aplicación diaria en cuanto a consejería podemos diferir entre pastores y entre maestros, y entonces ahí es tu responsabilidad, ¿verdad? No dejarte llevar por el mero celo que tienes, que digas, no, es que a lo mejor tú estás muy agradecido con un pastor por lo que te enseñó, pero él puede estar equivocado. Entonces no se vale que vas y te desvives porque yo escuché que lo dijo. Siempre pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Y yo siempre les he dicho, jamás argumenten, el pastor dijo o Jesse dijo. Tu argumento tiene que ser, la Biblia dice. Y si yo dije algo y no soy capaz de sostenerlo con la Biblia, tienes que ir a la Biblia para ver si lo que dije en verdad es así. Así eran los cristianos de Berea, y estos no son catalogados como rebeldes, como orgullosos, como soberbios, porque no lo hacían por contención, porque hay que abrir un paréntesis. Hay mucha gente que va a la palabra nada más para pelear, ¿verdad? Y están los teólogos del internet, que no le han predicado ni a su abuelita, pero nada más están siguiendo gente para pelear todo el tiempo. Y también hay predicadores, pues que no predican, que hablan mal de otros, y que todo el tiempo esto es lo que hacen, ¿no? Entonces, no estoy hablando de esto, estoy hablando de que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo tengo un celo, pero, y aunque amo a mi iglesia, y amo a mis líderes, y amo a mis padres, mi celo por la verdad de Dios es más grande que mi celo por ellos. Entonces, pues estoy agradecido con lo que me han enseñado, con lo que he recibido, pero quiero confirmar todo con la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos que ser como los de Berea, porque si no, el celo sin ciencia nos puede terminar perdiendo. De hecho, el celo sin ciencia regularmente va a terminar en herejías, en sectas, o muchas veces en fanatismo. Cuando yo di la serie de Fuera del legalismo y religiosidad, que por ahí algunos de ustedes escucharon, y que por cierto cuando la compartí algunos me acusaban de que había apostatado y me escribían, ¿y dónde está ese pastor que llamaba al arrepentimiento? Y dije, mi hermano, la Biblia habla de arrepentimiento, pero también trae muchos otros temas y tengo que predicarlos todos. No puedo casarme, como lo acabo de mencionar, con un tema. Sana doctrina no es solamente mencionar ciertos temas, es mencionar todos los temas de la Biblia. Entonces, el que solo habla bonito pero no confronta, o el que confronta pero nunca da una palabra de ánimo, no tiene ninguno de los dos sana doctrina. Y ahí están peleándose, ¿verdad?
es que este habla muy fuerte, no, es que este nunca confronta. Y la Biblia pues nos enseña que en algún punto esos dos polos opuestos se tienen que unir, y a veces hemos de animar y a veces hemos de confrontar, pero siempre tiene que ser para edificación. Entonces le dije a esta persona que me escribía, mi hermano, pues ahorita yo veo esta necesidad en la iglesia. Hay gente que piensa que ciertas cosas son pecado y no lo son. Y están sinceramente equivocados porque tienen un celo genuino por Dios. Pero, como dice Pablo, no va conforme a ciencia. Y yo en esa serie les contaba que había algunas cosas que yo un tiempo creí que eran pecado. Que como líder de jóvenes, gracias a Dios, que fue en mis inicios y que no se grababan entonces las prédicas y que no tengo que mandar a buscar esas herejías para quitarlas, ¿verdad? Pero llegué a decir que ciertas cosas eran malas y que después cuando empiezo a estudiar la palabra de Dios me doy cuenta que no necesariamente lo son. Y que mucha gente que viene de iglesias tradicionales les han enseñado que todo es del diablo, ¿verdad? Y la tele es del diablo, el cine es del diablo, la música es del diablo, la computadora es del diablo, internet es del diablo, el diablo es del diablo. Y es un celo genuino. Hay mucha gente que ama a Dios y que quiere alejarse de todo aquello que es del diablo, pero muchas veces ese celo no es conforme a ciencia. Y cosas que tú crees que son malas, quizá no lo son. Y tienes que ir a profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? No te voy a dar ejemplos de qué temas tratamos porque sería una irresponsabilidad. Si yo menciono alguno de ellos, estaría obligado a darte todos los fundamentos bíblicos de por qué eso no necesariamente es pecado, cuándo sí, cuándo no, y no quiero pues ser pie de tropiezo ni andar confundiendo a nadie, ¿verdad? Pero ahí puedes tú buscar la serie en internet. La tengo también disponible para descarga en audio en MP3. El último tema, el de tabú, estuvo muy fuerte. Hubo gente, pues que, sobre todo adultos, ¿verdad?, que de repente se molestaban porque creían que estaba incitando a sus hijos al libertinaje. Pero ahí fuimos claros en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Y yo desde el púlpito les dije, o hermanos, con la Biblia en la mano, demuéstrenme lo contrario. Una paradoja de esa serie es que muchas de las cosas, o al menos un par de ellas que yo mencioné que no necesariamente eran pecado, son cosas que a mí no me gustan, que no practico, que desde un punto de vista personal te diría, pues no vale la pena, ¿verdad? Pero de eso a decirte es pecado o es del diablo, pues es ir muy lejos. Una cosa es que a mí no me guste, que yo no esté convencido, que tenga razones personales fuera de la Biblia. Otra cosa es poner cargas sobre los demás que no tienen por qué estar llevando, ¿verdad? Y por ejemplo, una de las cosas, la menciono porque es la más light, no es algo tan polémico. Era si puede un cristiano bailar, y a mí no me gusta, ¿verdad? Pero si vamos a la Biblia, doy algún panorama general para no dejarlos ahí al aire, y nos damos cuenta que la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, que todo nos es lícito, pero no hay que dejarnos dominar de nada, pues me doy cuenta que entonces es pecado cuando no me conviene o cuando me domina. Evidentemente, si la letra o el ritmo me está llevando a contaminar mi mente con ideas inmorales, o de rencor, o despecho, lo que sea, está mal. Si a una pareja de jóvenes los está llevando a estar más cerca de lo normal y provocar en ellos una excitación, está mal. Pero un matrimonio, por ejemplo, que ya tienen tiempos separados, pues ¿cómo esperas avivarlos? ¿Con la del pájaro herido de Jesús Adrián o qué rollo? Entonces dices, oye, esta letra puso a estos jóvenes bien cachondos, para ellos está mal, pero para los matrimonios, gloria a Dios, que la bailen todas las noches, ¿no? Entonces, no vas a llevarle serenata a tu esposa con la de temprano yo te buscaré o algo por el estilo. Entonces, una cosa es que a mí no me guste bailar y que sea un tronco con patas. Otra cosa es que me atreva a decir todos los tipos de bailes son pecado. Entonces, hay gente que, por ejemplo, en fiestas, en bodas, en un ambiente sano, entre familia, en amigos, ciertas canciones muy comunes de este tipo de eventos, con una letra alegre que no contamina a nadie, deciden pasar un tiempo juntos y divertirse. Y yo lo he hecho muchas veces y no necesariamente pues te estás contaminando, repito, si tienes cuidado de tomar en cuenta ciertos factores, ¿verdad? Y cosas como esas vimos en esa serie. Entonces, no hay que casarnos, mis hermanos, con que es que el pastor me dijo, es que yo creía, es que parecía, en la religión de donde vengo,
hay personas que de repente vienen de la religión popular, donde todo era muy serio y muy solemne, y escuchan a un pastor de repente como un servidor que no te está contando chistes, pero los ejemplos del mensaje sonaron amenos y nos dio risa, y muchos piensan que es una falta de respeto. Pues sería malo que yo en vez de predicar me la pasara contando chistes, pero ni siquiera me lo sé. Si tú te das cuenta, no son chistes, sobre todo se da esto en domingo, ¿verdad? Donde estamos en vivo con la gente y estamos en un ambiente familiar, estamos predicando y los ejemplos a veces nos provocan risa, pero finalmente es parte de la predicación, no es un relleno, no es un chiste por matar el tiempo. Yo les he dicho, dime un mensaje donde cuente 2 o 3 chistes y renuncio. Estoy tan seguro que no lo vas a encontrar porque ni siquiera me sé. Porque cuando me dicen cuéntame uno, digo, caray, ¿cuál? Y no me acuerdo. Son simplemente ejemplos o ilustraciones, es decir, parte de la predicación. Y pues el hecho de que la forma de explicarlo, ¿verdad?, chusca, nos haya provocado pues un rato alegre, no quiere decir que estamos faltando el respeto a la palabra de Dios, ni a Dios mismo, ni nada por el estilo. Pero mucha gente tiene esas ideas. A mucha gente le dijeron, por ejemplo, es que el púlpito es sagrado, y es lo que les enseñaron. Entonces creen que cuando se suben tienen que estar así y no pueden ni siquiera sonreír porque el púlpito es sagrado, aleluya. Y muchos son honestos, y no lo digo en mala onda, burlándome o algo por el estilo. Estoy simplemente ilustrando lo que mucha gente cree. Y tú vas a la Biblia y pues no encuentras que el púlpito es sagrado, porque yo no he visto que Juan en la visión del Apocalipsis diga que vio a los caballos y a los hombres y a los púlpitos. El púlpito aquí se va a quedar en la tierra. Sagrada es la palabra que se predica desde el púlpito, y es la que tenemos que respetar y la que tenemos que predicar. Y claro que es una falta de respeto cuando no se predica, cuando se distorsiona, cuando se utiliza para manipular, o cuando todo el tiempo, ¿verdad?, sí, me la paso contando mis anécdotas, mis frases motivacionales, y el psicólogo, chistes, lo que sea, y no la palabra de Dios. Pero cuando predicas la palabra y algunos de los ejemplos, de las ilustraciones, que es parte de lo que nos enseñan en todo el mundo, cualquier curso que tú tomes de homilética, cómo preparar y compartir un mensaje, una parte indispensable en la que yo enfatizo mucho cuando doy este curso es dar ejemplos de aplicación práctica para que la gente no solo se lleve el mensaje aquí, sino aquí en su corazón. Esta es la verdad, pero esto que está en la mente, ahora cómo se aplica el día a día. Y esto es totalmente bíblico, porque Santiago dice que no hay que ser solamente oidores, sino también hacedores. Y es nuestra labor como maestros enseñar la forma práctica en la que tú puedes aplicar en las diferentes áreas de tu vida esos principios. Para enseñar utilizamos ejemplos, ilustraciones de la vida diaria, y en ese ejercicio de repente reímos, y mi pregunta es, con la Biblia en la mano, ¿en dónde está el pecado? Está por caer el teléfono con los que llegaron tarde ya no escucharon lo que le pasó a mi tripié, ahí luego va en el mensaje al principio, ahí está. Entonces, no solamente se trata del celo, mis hermanos, es importante, pero se requiere ciencia, el conocimiento revelado en la palabra de Dios. La próxima semana vamos a ver, me adelanto, que tampoco sirve la ciencia sin celo, que hay mucha gente religiosa y legalista, ¿verdad?, que se cree muy conocedora, pero que su corazón es más frío que el iceberg con el que chocó el Titanic, y tampoco se vale. Las dos cosas son un disparate. Entonces, qué bueno que tengamos celo, que amemos a Dios, que tengamos pasión. Si tú estás integrándote a tu congregación y eres de los que quieres servir y ser de bendición, gloria a Dios por tu vida, pero tienes que prepararte. Tienes que estudiar, tienes que discipularte. Si tienes algún seminario en tu iglesia, inscríbete, discipúlate a través de redes sociales. Como este estudio hay muchísimo material. Acuérdate de tantos pasajes, los discípulos, por ejemplo, que Jesús preparó 3 años y medio antes de enviarlos. Primera Timoteo 3 enseña que si alguien quiere pastorear la iglesia, el que se describe ahí como el que anhela obispado, del griego episcopos, que significa el que está a cargo de la iglesia, una de las características, o de los requisitos, perdón, no características, es un requisito, era que fuera apto para enseñar, que no fuera un neófito, que significa un recién plantado, porque se podía envanecer.
Entonces hay mucha gente que a veces tiene celo y como líderes cometemos el error de decir, ay, mira sus dones, sus talentos, qué gracia, qué hábil es con esto, pero tiene que aprender a ejecutar todo eso dentro de la ciencia de la palabra de Dios. Si no, podemos nosotros cometer errores como, o no digas tú errores, o sea, predicar herejías y terminar hasta inventando sectas. Por ejemplo, no sé si tú sabes cuál es el origen de los mormones y de los testigos de Jehová. Fueron iniciadas por jóvenes que venían de familias cristianas y que a lo mejor tenían celo, porque si no lo hubieran tenido, pues quizá no les hubiera interesado ni un cacahuate las cosas de Dios, pero de repente se metieron en rollos que no estaban en tiempo, quisieron empezar a enseñar del fin del mundo y empiezan con una serie de profecías, ¿verdad? Y le empiezan a poner, en el caso de Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, fechas de la venida de Cristo y no se cumple y la cambia y la cambia y la cambia. En mi serie de sectas y religiones tengo como 6-7 horas de enseñanzas dedicadas a ambos grupos y termina una persona que seguramente tenía mucho celo porque si no, no hubiera contagiado a nadie, pues creando una secta con una serie de errores. ¿Por qué? Porque su celo no iba conforme a ciencia. Entonces hay mucha gente que tiene muchas ganas, pero no solamente bastan las ganas, mis hermanos, muchas ganas sin bases correctas terminan creando Absalones. Absalón era una persona que trabajaba, estaba ahí desde la mañana a la mitad del camino atendiendo a la gente y decía, ¿quién me diera que fuera yo el príncipe y el rey del pueblo para hacer justicia? Pero tenía una agenda personal. Entonces él habría requerido de un consejero que lo ubicara, que le dijera, Absalón, ganas de reinar no es tan mal si es para bendecir al pueblo, tienes liderazgo, tienes influencia, tienes gracia, tienes carisma, tienes energía, pero necesitas corregir ciertas motivaciones de tu corazón, necesitas esperar el tiempo de Dios, hacer las cosas correctamente. Y su celo sin ciencia, sin una revelación del plan de Dios, de la palabra de Dios, le terminó llevando a Absalón a rebelarse en contra de su propio padre. Y así es como han sucedido muchas cosas fuera de lo que la Biblia de Dios enseña. Divisiones, por ejemplo, porque gente con un celo genuino dice, no, es que esto que está haciendo el pastor está mal y tengo celo de Dios, y terminan haciendo algo peor que lo que estaban señalando, que es dividir al cuerpo de Cristo. Y había formas de corregir aquello que estaba mal, ¿verdad? Digo, salvo que estuvieras tratando con un ateo totalmente corrompido, sin ningún temor de Dios, pero yo he sabido que muchas divisiones se las han hecho a iglesias donde pastores que son hombres de Dios cometieron errores sin la intención premeditada, con alevosía y ventaja, de dañar al cuerpo de Cristo. O sea, lo que quiero decir es que no era alguien que se levantó diciendo a quién voy a engañar y de quién voy a abusar y que todos en el diario vivir pues seguimos aprendiendo y ven las iglesias de la Biblia y dime cuál de ellas era perfecta. ¿Quién de los hombres de Dios era perfecto? Ninguno de ellos. Y que otros hombres, en vez de exhortar al otro, decirle, ¿sabes qué? Apelando a que eres un hombre de Dios, veo esto y esto y esto y esto que está mal, y orar, se agarraron en ese celo sin ciencia para traer una división, como Absalón. Entonces es peligrosísimo, mis hermanos, el celo sin ciencia. Nos puede llevar como a los judíos a no obtener la salvación, a que mucha gente diga, no, es que la religión católica es la buena, no los testigos, no los mormones. Inclusive tú como cristiano tienes que saber por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por qué el camino que está siguiendo es el correcto. Se los acabo de compartir en el mensaje, fue el 20 y tantos de octubre, antes de Halloween, y hablábamos de las tradiciones, y les dije, tampoco es correcto que seamos cristianos por tradición, porque mi papá lo era, porque mi mamá lo era. Tenemos que tener convicciones claras, y creer, y saber más bien por qué creemos, y estar preparados, como dice Primera de Pedro 3:15, lo acabo de predicar en la iglesia de Villanueva Centro con el pastor Yoshi, y ahí puedes ver en mi página el link donde dejo la liga a su página para que escuches el mensaje donde hablamos de la importancia de defender nuestra fe, y es justamente lo que enseña Primera de Pedro 3:15, estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra esperanza no está peleada con la razón.
porque tenemos que dar argumentos racionales al que cuestione nuestra esperanza, según la Biblia misma. Entonces, no se vale de por qué, porque sí, porque los demás están mal, porque así nací. No, tú tienes que tener bases sólidas de por qué crees lo que crees. Tener no solamente creencias, tener convicciones. Les daba el ejemplo de un preso que tú metes a la cárcel y si nunca reformaste su forma de pensar, quizá deje de delinquir durante 10, 20 años, pero en cuanto salga de la cárcel va a volver a hacer lo que no hizo ese tiempo, porque no lo hizo, simplemente porque no lo podía hacer. Y les enseñaba cómo tienen muchos padres a sus hijos, ¿verdad? Encerrados en su cárcel, en su casa, y se portan bien, pero no porque tengan convicciones, simplemente pues porque tienen obligaciones y no está mal que las tengan, tienen reglas y está bien que las haya, pero todo eso tarde o temprano, si no llegó a transformarse en una convicción, si solo explicaste qué y tu celo te llevó a decir estas son las reglas y las leyes, aleluya, pero nunca con ciencia les explicaste el porqué del qué, entonces el mandato nunca va a trascender en una convicción. Y te tengo malas noticias, cuando se vaya de tu casa y sea autosuficiente y empiece a trabajar, va a hacer todo lo que tú le prohibiste todos esos años. Entonces el celo nos lleva a poner reglas, a decir esta casa es una casa de oración, servimos a Dios, amamos a Dios, pero tenemos que enseñar la ciencia que es la base de ese celo, lo que la Biblia dice y por qué lo dice, y forjar convicciones, importantísimo. No nada más es porque yo lo digo y porque soy tu padre y te amuela, sino porque esto es lo que Dios dice y por esto lo dice, para prevenirnos de esto, para llevarnos a aquello, para que tengan la convicción de que ese celo no es mero celo, sino que es la mejor decisión que pueden tomar. El celo sin ciencia puede llevar a que se pierdan nuestras casas, a que se dividan iglesias, lo estamos viendo, a que se inicien sectas. El celo sin ciencia puede hacer que quizá tú no te equivoques desviando a otros, pero sí que no tengas el discernimiento para saber cuando te están desviando a ti. Y esta es la parte del mensaje donde tú dices junto conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. El celo sin ciencia va a terminar tarde o temprano teniendo una generación de cristianos engañados. Hay mucha gente que va a eventos donde hay mucha manipulación de emociones, pseudoprofecías, falsificaciones de las cosas genuinas que Dios por supuesto que creemos que sigue haciendo. ¿Y por qué no se dan cuenta? Pues nuevamente por lo mismo, porque hay mucho celo y en verdad anhelan ver cosas genuinas de Dios y anhelan ver la manifestación de los dones de Dios, pero si no conocen lo que la Biblia dice, no van a saber distinguir, no van a poder diferenciar entre lo falso y lo verdadero, ¿verdad? Entonces hay tanta falta de discernimiento en el pueblo de Dios, porque a veces hay mucho celo en el pueblo de Dios. Es, como dice el presidente del pueblo, bueno y honesto, no dudo de la bondad de su corazón, pero eso no es suficiente, mis hermanos. Tenemos que entender que el celo nos va a llevar a buscar la ciencia. El celo nos va a llevar a decir, yo quiero conocer la verdad. Yo no quiero que me chamaqueen. Yo no quiero engañar y tampoco quiero ser engañado. Que es bien triste ver cómo engañan a tanta gente, cómo extorsionan a tanta gente. Te daba la semana pasada ejemplos de pastores que manipulan las relaciones de otros. Que Dios me dijo que me vas a dar esto y van y se lo dan. No tienen ciencia, no tienen bases bíblicas. Vienen pseudoprofecías y todos se lo creen porque pues no saben cómo Dios habla ni para qué habla. Entonces llega de repente el pseudoprofeta en un ambiente con humo y con música de fondo y la piel se te pone china, lo cual no quiere decir necesariamente que es la presencia de Dios manifestándose, quizás solamente la música bonita del teclado, y te da una palabra que pues tú te creíste, y cuando alguien atraviesa o pasa ese celo por el filtro de la ciencia de la palabra, muchas veces se va a dar cuenta de cuando una pseudoprofecía no viene de Dios, sino que viene del corazón del hombre. Pero la gente es engañada porque, como te decía la semana pasada, pues tenemos más celo por quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo, que lo que dijo.
Necesitamos que nuestras vidas sean guiadas por la palabra. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que significa esto? Que mucha gente está tropezando o se está perdiendo porque está caminando sin la dirección de la palabra de Dios. Tienes ganas de que las cosas salgan bien en tus finanzas, y tienes ganas de que las cosas salgan bien en tu familia y con tus hijos y con tu noviazgo y con lo que sea, pero la mera pasión sin las bases bíblicas no te va a servir para mucho. Es como tener muchas ganas de ir a una playa que no sabes dónde está y no haber puesto nunca la dirección en el GPS ni haberla preguntado. Y yo puedo agarrar el coche y por más que quiera ir a Cancún, si no sigo los señalamientos que me llevan a Cancún, créeme, la probabilidad de que llegue a Cancún desde la Ciudad de México es prácticamente cero si no sigo los señalamientos, o si no le pregunto a alguien, o sigo un mapa, o tomo el GPS. Y así está mucha gente, tiene muchas ganas y están muy apasionados y muy entusiasmados con la idea de llegar a cierta dirección, y dices, es que yo quiero la voluntad de Dios en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, y por esas ganas manipulan a mucha gente. ¿Quieres ver a Dios en tus finanzas? Te dijeron que hicieras un pacto y fuiste de bruto a caer en las garras de estafadores. Te dijeron que si tú hacías esto y lo otro y aquello, y te vendieron la bendición de Dios. Pues tenías muchas ganas de ciertas cosas, y hay mucha gente pues que en esas ganas se engaña. Quieres un noviazgo conforme a la voluntad de Dios, y como te decía la semana pasada, te dijeron, no, Dios dice que con él no, que con esta sí, y en tus ganas de obedecer a Dios te dejaste chamaquear. Porque si caminamos sin lámpara en nuestro camino, sin luz en nuestros pies, el resultado es que o nos acabamos tropezando o nos acabamos perdiendo. ¿Cómo puedo garantizar que voy a caminar por el camino correcto y que voy a dar las pisadas correctas? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces ya es el equivalente a la persona no solo que dice cuántas ganas tengo de ir a la playa, sino que además dice ya sé cuál es el camino a la playa y cuánto cuesta ir a la playa. Las puras ganas no van a servir jamás. Yo tendría muchas ganas de haber ido a Qatar a ver el mundial y orar por todas esas almas perdidas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo acompaño de misionero, pastor. Pero las ganas no nos van a llevar. Entonces, quien está ahí es porque tiempo antes se puso a investigar, se puso a ahorrar, se puso a preparar, ¿verdad? Y vio horarios de aerolíneas y vuelos y hoteles y las entradas y la comida, hizo cálculos, y no solo era la pasión de vivir el mundial, sino la ciencia revelada de cuánto cuesta el boleto, el hotel, la comida, las entradas, para entonces transformar ese celo que tenía simplemente un anhelo en una realidad. Y así estamos en nuestra vida cristiana, tenemos muchas ganas y está bien, pero las ganas no nos van a servir sin el conocimiento de la revelación de la verdad de Dios. Entonces la Biblia debe de ser para eso. No es, como lo veremos la próxima semana, tampoco para irnos al otro extremo, de ser unos religiosos, fariseos, llenos de conocimientos, sin el más mínimo amor por nadie, fríos como témpanos de hielo. No, y por eso vuelvo al mismo punto, la gente se va a extremos, porque tienen celo. Algunos creer que el puro conocimiento es suficiente y no hay pasión y no hay amor, ¿verdad? Y son como robots, con conocimiento nada más. Y otros ven eso y dicen, fuchi, ¿verdad? Guácala, y se van al otro extremo de decir, no hay que tener conocimiento porque el conocimiento hace eso. No, la realidad es que sí tenemos que tenerlo, pero no es para que se quede aquí, es para que con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, que nos guía todas las cosas, lo que está primero en nuestra mente, esa ciencia revelada, con el celo por hacer la obra de Dios, baje a nuestro corazón y entonces seamos hacedores. El conocimiento es para ponerse en práctica, no es solo para saberse, no es solo para tener información, no es solo para enseñar, es para vivir correctamente. Celo sin ese conocimiento no nos va a llevar a ningún lado, y la semana que entra veremos conocimiento sin ese celo tampoco. Por eso concluyo
pues la Biblia tantas veces, de forma implícita o explícita, nos exhorta a estudiar la palabra de Dios. La iglesia primitiva, Hechos 2, 47 al 52, perseveraba todos los días en la doctrina de los apóstoles. Jesús nos enseñó en Juan 8, 31 y 32 a permanecer en su palabra y dijo que el que lo hiciera sería su discípulo, que ese conocería la verdad y a ese la verdad lo haría libre. Y vemos en Efesios 4 del 11 al 14, en segunda de Timoteo 4 del 1 al 5, ¿verdad?, cómo se les exhortaba y amonestaba e invitaba constantemente a predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, felicidades por darse este espacio. Sigan haciendo el hábito de estudiar la palabra y si pueden entre semana buscar otro espacio donde quiera que vivas, ¿verdad?, para estudiar las verdades de la palabra de Dios de acuerdo a tu necesidad más importante y pidiéndole a Dios la sabiduría para aplicar esas verdades aprendidas. Tú vas a ver cómo tu vida empieza a caminar en bendición. Te lo digo con todo mi corazón. Yo se los he dicho muchas veces y no es falsa humildad, es simplemente la revelación de la verdad, de lo que no solo creo, sino estoy convencido. Lo mucho o poco bueno que hago y que enseño, todo lo he aprendido de este libro que tengo en mis manos. Yo sin la Biblia no tendría nada que decir y nada que hacer. Todo en mi vida sería un desastre. Y todo lo malo que hago y que digo, por supuesto que no tiene nada que ver con este libro. Y este libro sigue cada día purificando nuestras ideas, aclarando nuestro entendimiento, dándonos dirección. Es la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino. Vamos a orar y dile conmigo ahí en tu lugar: Señor, te doy gracias porque me permitiste conocerte y tú sabes la pasión que hay en mi corazón, las ganas de servirte, de hacer tu voluntad, de honrarte, de tomar buenas decisiones, Señor. Pero me declaro muchas veces como incompetente. En mis fuerzas yo no puedo. Necesito, Señor, el conocimiento de la revelación de tu verdad, aquello que Pablo llama ciencia, Señor. Necesito conocer tu palabra. Necesito, Padre, conocer lo que tú has dicho acerca de mí y de las diferentes áreas de la vida en las que yo camino. Señor, ilumínanos con tu palabra, ilumina nuestros pies, nuestro camino, para no tropezar, para no perdernos. Reconocemos que nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, aprendizaje sin ti no sirve para nada, Señor, y clamamos por tu dirección, por tu iluminación, por tu discernimiento, Señor. Te pedimos, Padre, que toda esta pasión de la mano con el conocimiento nos mantenga humildes, nos guarde de envanecernos, que no sea un conocimiento que nos vuelva arrogantes y soberbios, sino un conocimiento que nos bendiga al saber qué hacer con él. Te pido que así sea hecho en cada uno de mis hermanos y hermanas que siguen este mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, mañana en Toluca tenemos el grupo de jóvenes de matrimonios. Un servidor estará mañana predicando con un grupo de mujeres en Salamanca, Guanajuato, el sábado con jóvenes. Ahí les encargo sus oraciones para que pueda ir y venir con bien. Y el domingo estará el pastor Yoshi en el primer servicio de Vida Nueva para el Mundo Toluca y un servidor en el segundo y tercer servicio con la serie Dunamis, una iglesia con poder. Vimos la semana pasada el poder de una iglesia que ora. Ahora estaremos viendo un tema titulado En el nombre de Jesús, que va a estar bueno. Nos vemos la próxima semana por aquí. Continuamos Romanos todavía gran parte de diciembre. Yo les aviso ya que suspendamos, pero esto va a ser hasta el jueves 22 de diciembre. Así que el 1, el 8 y el 15 todavía hay Romanos para largo. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos. Y el sábado, no sé si nos sigan de Argentina, ¿verdad? Y ni modo, seremos rivales en ese momento, pero arriba México, a ver si vemos un milagro.